buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de los detectives de la biología. Hoy vamos a hablar de el corazón y el mito de las enfermedades cardiovasculares. Este es un artículo que le va a servir a muchas personas, ya que la mayoría de nosotros tiene abuelos, abuelitos, abuelitas, padres que en algún momento les van a diagnosticar alguna arritmia, alguna bradicardia, algún principio de infarto. Y lo que vamos a tratar de hacer es esclarecer un poquito la situación para quitar el miedo a todas estas cosas que nos cuenta la medicina clásica que realmente no tienen ningún sentido. Así que vamos, como siempre, a entrar a la web, a wakingproject.com, y vamos a buscar el artículo de El corazón y las enfermedades cardiovasculares. Les recuerdo a todos también que hemos agregado la comunidad y en el caso de entrar a la comunidad tienen todas las preguntas que van haciendo, los temas, nueva medicina, bolsa de trabajo, crianza respetuosa, embarazo consciente, huerta, intercambios. La gente va haciendo preguntas, vamos respondiendo. ¿Sí? Tenemos la categoría de nueva medicina germánica, donde pueden ir haciendo distintas preguntas y una que estábamos usando mucho, que es surfeando la hora para esta cuarentena. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de hoy y vamos a volver a lo que es el artículo sobre el corazón y las enfermedades cardiovasculares. Es importante, antes de iniciar la lectura del artículo, comprender que las mal llamadas enfermedades cardiovasculares no son ni más ni menos que la muestra del gran desconocimiento del cuerpo por parte de la medicina clásica. Aquellas que solo atentan contra nuestra biología y con la excusa de estar lidiando una batalla contra un invasor invisible, utilizan nuestro cuerpo como campo de batalla. La realidad es que solo saben echar culpas. Le echan la culpa al cigarrillo, al colesterol, a nuestros fieles aliados, los microorganismos, bacterias, micobacterias, hongos, el consumo del alcohol y a un sinnúmero de cosas que no tienen ninguna relevancia cuando se refiere a los procesos biológicos y sensatos del corazón y sus vasos sanguíneos. Los diagnósticos suelen ser aberrantes, dejando a la persona muerta de miedo de por vida y dependiendo de una pastilla mágica para sobrevivir. El nivel de brutalidad no se queda atrás con el nivel de desconocimiento que tienen sobre el tema. Si vos le preguntas a un médico qué es y para qué sirve cualquier pieza del auto, él te va a responder sin dudas y muy seguro de qué es y para qué sirve. Si le preguntás por qué se averió o por qué hay una falla, rápidamente buscará y te lo podrá explicar sin generarte miedo en la respuesta, sino seguridad. Seguridad completa sobre el asunto. Entonces tú te quedarás tranquilo y sabrás qué hacer. Sin embargo, la paradoja de la vida es que si le preguntamos a un médico qué es y para qué sirve un engrosamiento de una arteria o vena, o un infarto de arterias coronarias o de miocardio, solo te podrá responder con conceptos narcisistas sobre esos hipotéticos enemigos que se encuentran en tu cuerpo. Jamás la medicina clásica te podrá responder qué es y para qué sirve. Es por esto que cuando uno le pregunta a un médico qué es el cáncer o cualquier enfermedad en el cuerpo y por qué se originó, luego del diagnóstico puede ocurrir dos o tres situaciones. O te asustan con un diagnóstico letal, o se enoja y no te responde por el gran miedo y el gran misterio que representan para él, o te cuenta que nadie que él conoce se salva de esa enfermedad tan maligna que por casualidad te la contagiás, producto de la mala suerte, o que jamás podrás dejar de tomar la medicación, dado que te está salvando la vida. Tu cuerpo y tu vida dependiendo de una pastilla por siempre. Nunca en la historia hubo un desconocimiento tan grande de la vida como lo hay en este momento por parte de la medicina clásica, que solo genera múltiples conflictos biológicos en los individuos, quebrándolos hasta que no puedan aguantar más las torturas medievales. Sin embargo, cualquier persona que conoce la nueva medicina germánica sabe y te puede responder perfectamente qué es y para qué sirve cualquier tipo de cáncer o enfermedad. Además, fácilmente te dirá que la enfermedad es un programa biológico con pleno sentido que intenta adaptarse a un área específica de tu cuerpo para atravesar una situación extremadamente dramática, totalmente inesperada y que te toma a contrapié, y que además es vivida en soledad. Durante esa fase, llamada fase activa por la nueva medicina germánica o NMG, un área específica de tu cuerpo se estará adaptando para intentar resolver y superar biológicamente esa situación. Para entender esto tenemos que primero entender que para el cerebro todo es real, así sea un conflicto real donde hay peligro verdadero o simbólico. Es por eso que hay que hacer siempre una analogía en este caso y equiparar un conflicto real con un conflicto simbólico.
Gracias a los descubrimientos del Dr. Rutger Hammer, sabemos a ciencia cierta que cuando un hombre diestro en estado de equilibrio hormonal, un hombre zurdo en desequilibrio hormonal, una mujer zurda en equilibrio hormonal y una mujer diestra en desequilibrio hormonal sufren un impacto en el lóbulo temporal derecho, en el relé de las arterias coronarias, se activará un programa biológico que intentará ayudar al individuo a resolver una situación de pérdida territorial o frustración dentro del territorio dependiendo del sexo del individuo y el estado de equilibrio hormonal. Vivida en un contexto de choque biológico, un acontecimiento dramático, inesperado y vivido en soledad. Aquí pueden observar el relé de las arterias coronarias para la íntima de las arterias coronarias, la vesícula seminal y algunas cosas más. El relé de las arterias coronarias también controla la erección del pene en los machos. El objetivo del cuerpo, el sentido biológico, será que la persona pueda recuperar su territorio perdido, por medio de la expansión de sus arterias coronarias, las cuales le permitirán recuperar lo que le han quitado. El relé del centro peninsular complejo para el ritmo ventricular lento del corazón, que forma parte de la formación avanzada de la nueva medicina germánica, con los descubrimientos de cardiología hammeriana, es una red vascular cuyos principales vasos sanguíneos son la aorta, las arterias coronarias, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. Estos son los encargados de irrigar por los vasos sanguíneos sangre rica en oxígeno, la cual es expulsada del ventrículo izquierdo del corazón hacia la arteria aorta, por la cual fluye toda la sangre hacia abajo, hacia el tórax, el abdomen y las piernas. Además, las arterias coronarias. Las arterias coronarias entonces cubren todo el corazón, dado que suministran constantemente sangre al miocardio, que es la musculatura del corazón. Luego tenemos presentes ramificaciones del tronco brachiocefálico en las arterias carótidas y subclavia derechas, que irrigan sangre a la parte derecha de la cabeza y el brazo derecho. La arteria carótida izquierda proporciona el suministro de sangre a la parte izquierda de la cabeza y la arteria subclavia izquierda que irriga sangre rica en oxígeno al brazo izquierdo. ¿Sí? Por eso siempre los síntomas son en el brazo izquierdo antes de un infarto de arterias coronarias y en la parte izquierda de la cabeza. Tenemos que saber que la íntima, que es una pared interna escamosa, ¿sí? Como si fuera la epidermis, de las arterias coronarias, es el tejido de origen ectodérmico, el cual está rodeado de una musculatura que es de origen mesodérmico, obviamente la que bombea la sangre en el vaso sanguíneo. Este relé, además de controlar la íntima de las arterias coronarias, también controla algunos receptores sensoriales que miden la presión sanguínea, la presión interna del corazón y el estado de la tensión muscular cardíaca. Entonces, cuando ocurra un choque biológico en el relé de las arterias coronarias, generará un foco de Hammer en ese sitio, generando lo que conocemos como una bradicardia ventricular. La cardiología hammeriana está verificada en 1984 en la Universidad de Viena. El programa biológico, durante la fase activa, manifestará una úlcera de la íntima de las arterias coronarias para proveer un lumen más amplio y por ende aumentar el flujo sanguíneo hacia el corazón. El lumen es el espacio interno que hay en el vaso sanguíneo. Y los órganos necesarios para realizar esfuerzos de una enorme intensidad y así poder recuperar el territorio perdido. Además, durante la fase activa, si la masa conflictual es muy grande, podría aparecer un dolor retroesternal o la famosa angina de pecho sin diagnóstico. La angustia aparece haciendo honor a su nombre angor pectoris, que en latín significa angustia de pecho. El dolor aumentará con cada recaída. También podrán aparecer dolores en el hombro izquierdo, en la cara interna del brazo izquierdo, en la mano izquierda. Este dolor se puede desplazar al cuello y la mandíbula. Estos dolores son indicativos de una fase activa o de una epicrisis, y es por eso que no hay que realizar ningún esfuerzo físico para no fatigar las arterias, porque podrían agravarse los dolores. Como estamos hablando del relé que controla también la erección del pene, podría o podrá haber disfunción motriz durante la fase eréctil. Esto se da comúnmente en el hombre diestro que ha perdido su pareja sexual. La situación de pérdida territorial podrían ser muchas, como la pérdida de una pareja sexual, la pérdida de dinero, el robo, la estafa, la pérdida de un puesto de trabajo, la pérdida de territorio profesional o la pérdida de un bien preciado. El Dr. Hammer cuenta un caso de un empresario hotelero, que les redactaré brevemente, muy conocido, que dentro de uno de sus hoteles en el campo tenía una colección de pájaros muy preciados, de las cuales se enorgullecía enormemente y las exponía en su salón principal. Una mañana, como todas, antes de desayunar, fue a contemplar su tesoro preciado, esas aves, y para su sorpresa solo quedaban algunas plumas. Esta situación fue vivida en un contexto de choque biológico y una pérdida territorial donde alguien se había robado sus preciadas aves.
Pasó varios días con insomnio sin entender cómo alguien las había podido robar. Cada día estaba más furioso y deprimido, obviamente porque era diestro. Su cuerpo tenía cada vez más fuerza debido a la úlcera de las arterias coronarias y el exceso de irrigación sanguínea para recuperar esas aves que le quitaron. Hasta que descubrió un agujero en la red. El agujero lo condujo a una cueva donde se escondía un zorro, el cual se las había comido. Solo luego de asegurarse de que el zorro nunca más lo molestaría y cerrar bien la jaula, pudo dormir en paz y reponer los pájaros perdidos. A los 6 o 7 meses de recuperar su seguridad territorial y poder ver su nueva colección de pájaros, sufrió un infarto de arteria coronaria, como resultado de una epicrisis a mitad de la fase de reparación. Continuemos con la teoría. Durante la fase de reparación, una vez el territorio ha sido recuperado, la úlcera se detiene y el tejido ulcerado se rellena con un tejido de reparación. Al rellenarse la íntima, se inflama, al mismo tiempo que los músculos estriados de las arterias coronarias se rellenan con depósitos de colesterol, que tuvieron un SBS concomitante según la cardiología hammeriana. Nuevamente aquí el desconocimiento de la medicina es enorme cuando le echan la culpa al colesterol por los infartos, que no tienen nada que ver. En el caso de que aparezca colesterol, todo indicaría que hubo un choque biológico de carencia de algo vital que afectaría al hígado, que fue concomitante con la pérdida territorial. Los depósitos de colesterol generan una estenosis progresiva de las arterias coronarias que no tiene dolor. Una estenosis es la reducción del espacio o lumen de las arterias coronarias, ¿sí? Como se observa en la fotografía. Según los estudios en cardiología del Dr. Hammer, la epicrisis ocurrirá entre la segunda y sexta semana luego de haber resuelto el conflicto biológico de pérdida territorial. La epicrisis consiste en un supuesto infarto de corazón, lo que para la NMG no es correcto, dado que un infarto cardíaco verdadero no implica un problema biológico en las arterias coronarias, sino un problema a nivel de la musculatura estriada del corazón. En caso de que quieran formarse o una consulta privada, pueden hacer clic directamente en el artículo aquí y les lleva al link de la consulta privada o de la formación de Nueva Medicina Germánica. Entonces, a mitad de la fase de reparación, ocurrirá una epicrisis con una subida de presión repentina, generando un infarto de arterias coronarias, pero no de corazón. No hay que mezclar las cosas como hace la medicina clásica, que mete todo dentro de la misma bolsa. Aquí hablamos de una epicrisis que genera la reducción de los latidos, la llamada arritmia ventricular bradicárdica. En algunos casos, si la masa conflictual es muy grande, ocasionará el paro ventricular y la muerte. La bradicardia indica el ritmo lento del corazón que llega a tener entre 3 o 4 latidos por minuto. Aquí muchas personas son dadas por muertas cuando no lo están, debido al desconocimiento de la medicina clásica. Luego de la bradicardia o epicrisis, el ritmo cardíaco vuelve progresivamente a la normalidad. También hay que saber que este periodo de latencia o ritmo lento, en el que los médicos no saben si la persona está muerta o no, podría durar varios días. Es por esto que este proceso biológico que muchos médicos creyeron que por arte de magia algunas personas habían vuelto de la muerte con un milagroso despertar cuando en realidad nunca habían muerto. Nuevamente, el desconocimiento de los médicos es enorme y jamás entenderían lo que estamos narrando y le dirían a las personas que no tengan falsas esperanzas. Eso lo hemos visto innumerable cantidad de veces. La diferencia entre la muerte y la apariencia de muerte en algunos casos es extremadamente fina y como la medicina clásica no puede identificar la ley bifásica de todo programa biológico, jamás sería capaz de saber qué ocurre. Esta epicrisis puede tener dolor agudo, sudoraciones frías y crisis de ausencias. Además, según los estudios de cardiología del Dr. Hammer, habrá una convulsión epiléptica durante la epicrisis debido a la epicrisis de la musculatura estriada, o es un SBS concomitante de las arterias coronarias, con espasmos musculares tónicos clónicos. Aquí puede ocurrir desprendimiento de los depósitos de colesterol, lo cual, según el Dr. Hammer, es totalmente inofensivo. Si el conflicto duró menos de 3 meses, no habrá síntomas físicos. Pero si el conflicto duró más de 9 meses, la epicrisis probablemente sea mortal por un paro cardíaco. Sin embargo, en las últimas cartas científicas del Dr. Hammer menciona que la persona podría aún seguir viva con el paro cardíaco, pero que no se encuentran disponibles las herramientas para poder saberlo. Que la persona moriría por el enorme edema cerebral en el relé de las arterias coronarias, dado que el corazón responde a los impulsos nerviosos del cerebro y si este impulso se detiene, dejaría de funcionar el corazón.
Es importante evitar siempre también el derrumbamiento de la persona, que activará los túbulos colectores del riñón y no dejaría que el edema se drene, lo que en este caso sería mortal durante una epicrisis de arterias coronarias. Para arraigar a una persona hay que restablecer los términos de su territorio en armonía, lejos de los hospitales, en su casa, con sus cosas y sus olores característicos, que lo permitan sentirse en su hogar, el calor de su hogar y no en un espacio desconocido, frío, incómodo, solo, olvidado y perdido. De esa manera el edema se drenará y las posibilidades de supervivencia serán mucho mayores. Pero si la persona vive constantemente con el miedo y el derrumbamiento por parte de los aprendices de brujo, que es el término usado por el Dr. Hammer para describir a los médicos sin alma, el DHS del derrumbamiento estará activo y retendrá líquido junto con los edemas, lo cual disminuirá las posibilidades de supervivencia durante la epicrisis. Una vez superada la epicrisis, la presión sanguínea vuelve a la normalidad y no hay riesgo de volver a sufrir otra bradicardia, excepto que la persona recaiga en el conflicto. Es por esto que no tiene sentido ninguna medicación para licuar la sangre, dado que la epicrisis solo ocurre una vez, salvo obviamente en círculos viciosos donde recaigo en el conflicto. Ahora sabemos que los infartos coronarios no tienen nada que ver con el colesterol o por la obstrucción de esas placas de colesterol en las arterias coronarias y tampoco por la presión elevada. Hay que tener en cuenta que los medicamentos que bajen la presión solo estarían atentando contra nuestro propio instinto de supervivencia y nuestros programas de supervivencia. Además, generarán un DHS de líquido, aumentando la presión y causando insuficiencia renal por la retención de líquidos con el conflicto del derrumbamiento de la existencia de los túbulos colectores del riñón. Los medicamentos para la reducción del colesterol causan daños en el hígado y los anticoagulantes pueden causar hemorragias internas. Aquí hablamos de la máxima ineptitud en la que respecta al entendimiento biológico por parte de los aprendices de brujo. Hay que tener en cuenta también que los médicos prescriben medicamentos anticoagulantes para facilitar el flujo sanguíneo en caso de un bloqueo arterial. Lo que no saben es que el cuerpo se ha dotado de tantas ramas que incluso si una de ellas estuviera obstruida, el músculo cardíaco continuaría recibiendo el flujo necesario de sangre. Esto ha sido verificado y demostrado en 1984 con los estudios de cardiología hammeriana en la Universidad de Viena por el Dr. Hammer. Además, hay que tener en cuenta que al consumir un anticoagulante, en el caso de que se produzca un problema biológico con un derrame interno, como una úlcera sangrante, la curvatura menor del estómago en fase activa, o un proceso de reparación como un drenaje hemorrágico, podría ser peligroso por la enorme hemorragia que ocurriría al no poder cicatrizar y frenar el sangrado por el efecto de este anticoagulante. Es necesario aclarar también que con un DHS importante de pérdida territorial que ha sido solucionado generando el estrechamiento de la arteria aorta, generando una estenosis, que causa la obstrucción del flujo sanguíneo por esta arteria específica, se mantendrá así. No es necesario ningún stent que lo mantenga desobstruido, dado que el corazón recibirá aún así todo el suministro de sangre que necesita. La prótesis intravascular es generalmente la solución para abrir los vasos estrechos o bloqueados. Podría ser necesario repetir la angioplastía, que es un procedimiento endovascular que consiste en dilatar una arteria o vena estenótica o ocluida con el fin de restaurar el flujo sanguíneo obstruido, y la colocación del stent si la arteria vuelve a obstruirse. Si se coloca un stent cuando se hace la angioplastía, la probabilidad de restenosis es reducida, pero igualmente podría ocurrir. También hay que saber que la sangre suele adherirse a las válvulas mecánicas y formar coágulos. Lamentablemente, luego que la persona es operada, se somete a dosis de anticoagulantes de por vida, además de una dieta muy restrictiva. Esto es una triste realidad. La anticoagulación, la utilización de las drogas de anticoagulantes, es uno de los tratamientos más usuales en el manejo de todos los trastornos cardiovasculares por la medicina clásica. La mayor complicación del tratamiento con anticoagulantes es la hemorragia, como explicamos anteriormente. Los cardiólogos y cirujanos cardíacos no conocen ni utilizan las plantas medicinales que podrían ayudar mucho, evitando así los anticoagulantes, como el espino blanco, la pasiflora y el ginkgo biloba. Recomendamos también leer el artículo de François Leduc, ¿sí? El corazón no es una bomba, lo dejamos acá linkeado, de material de Nueva Medicina Germánica, ¿sí? Un artículo muy interesante también que puede complementar perfectamente el artículo del corazón. Esperamos que les haya servido este artículo y que puedan seguir avanzando en los descubrimientos de la Nueva Medicina Germánica. Gracias por habernos acompañado nuevamente y les mandamos un gran saludo.